La señora Francisca Robledo vivía cerca de la ciudad de Puebla, de origen humilde. Su familia siempre se dedicó a la siembra de diferentes productos que dan las tierras poblanas. Siempre trabajaba en comunidad con sus hermanos y cuñados, pues eran los que hacían los tratos y negocios. Raramente ella se ponía a cultivar los brotes del tubérculo de la papa. Siempre le entraba a la cosecha, pero un día la necesidad de seguir adelante la hizo trabajar, ahora sí, cultivando y cosechando, y ahora en una tierra nueva que consiguió su hermano, que es donde descubriría toda una fortuna en plata pura. Aquí esta maravillosa historia. Francisca Robledo, con 63 años, todavía le entraba a la ardua labor de cosechar la tierra, cultivando el tubérculo de la exquisita papa. Su familia venía realizando esta ardua tarea durante ya muchos años. Todos se dedicaban al negocio, desde elegir y escoger los brotes de la semilla del tubérculo, arar la tierra, sembrar y cuidar y cosechar. El único problema siempre era la tierra, pues ellos nunca habían tenido esta misma. Siempre le trabajaban para otras personas y dueños de las diferentes parcelas, o a veces iban 50 y 50 con algunos otros ejidatarios. La idea era siempre trabajar, pues es lo único que sabían hacer y era el sustento de sus respectivas familias. Francisca nunca se casó, pues siempre dijo que los hombres nomás les hacían chiquillos a las mujeres y se iban pa'l norte. Y ella no quería vivir así, pues es muy común que entre su pueblo todos busquen el sueño americano. Es por eso que su familia y comunidad cada vez se estaba desvaneciendo, quedándose muchas familias solas. Y ella tenía pavor de vivir lo que ella veía todos los días en los demás. Doña Francisca era más conocida como Panchita, la del sombrerito, ya que siempre traía puesto un pequeño sombrero café, porque decía que le daban muchos dolores de cabeza y con el sombrerito le lograba minorar esas jaquecas, al colocárselo muy ajustado junto con una pañoleta en su interior. Su hermano mayor recién había fallecido por una enfermedad que nunca le pudieron diagnosticar, que dizque de un virus que agarró de la tierra donde trabajó la última vez, pues la regaban con aguas negras. Él era el único que siempre le daba el mejor trabajo de siempre cosechar la papa, porque era muy buena y con mucha experiencia cosechando. Y además, él era el que hacía los negocios con los ejidatarios y dueños de las tierras y parcelas. Es por eso que tuvo que adaptarse a las órdenes de uno de sus cuñados, que tomó las riendas de casi todos los que se dedicaban a esta siembra. Así pasarían varios meses y nomás no llegaba el día de trabajo, pues no se podía negociar con buenos términos de cómo se repartiría la cosecha con los dueños de las parcelas. Hasta que un día su cuñado consiguió unas tierras nuevas de un ejidal que nunca había sembrado nada y tenía varias hectáreas sin producir, pues al parecer estuvieron en pleitos de herencias con sus familias durante más de 35 años. Esas tierras estaban abandonadas y solo servían para ocultarse los animales depredadores. Hasta que por fin se liberaron y su cuñado fue de los primeros en ver una oportunidad, pues conocía a esos dueños y se dio cuenta porque comenzaron a limpiar esas tierras. Es por eso que se adelantó a hablar con él y hacerle la propuesta de trabajar su tierra con la siembra de la papa. Al principio estaba reacio el dueño, pues él lo que quería era venderlas y quitarse de problemas, y hasta se las ofreció al cuñado. Pero él solo le dijo que si las trabajaba le dejarían más que si las ponía en venta. Esas tierras estaban fértiles y fuera lo que sembrara le produciría muy buenas ganancias. Él se encargaba de todo, no más que aceptara el dueño. Total, que lo convenció y llegaron a buenos términos.
Con la sonrisa de oreja a oreja, corre a comunicárselo a toda su familia y su gente, pues tendría trabajo para mucho tiempo, ya que de esas tierras dependían 26 personas, las cuales inmediatamente se pusieron a trabajar justo en una buena época de siembra. Después de limpiar los terrenos y hacer los clásicos surcos de siembra para la papa, Panchita, muy contenta, toma su bolsa con los brotes de semilla de esos tubérculos y se dispone a sembrar en los surcos que le tocaron, que es al querer voltear y poner en una buena posición la semilla del tubérculo, observó que debajo de esa tierra se veía un pequeño reflejo de luz, que fue suficiente para activar su curiosidad y dirigir su pequeña mano hacia ese montículo de tierra y con sus uñas comenzar a escarbar, donde conforme hacía a un lado más la tierra, veía más pedazos de esos reflejos de luz que resultaron ser el clásico metal blancuzco de la plata. Una parte estaba verdosa y con mucha tierra, pero aún así se veía perfectamente el color de esa plata. Panchita se emociona y comienza a rascar más esa tierra, y conforme sus manos se mueven, va observando que existen más pedazos de plata escondidos más abajo y a los lados. Al fin logra liberar 2 barras de plata con mucha emoción y sin que nadie la vea se los guarda en su bolsa y corre a decírselo a su cuñado. Este mismo, al ver esas 2 barras de plata en las manos de Panchita, saltó de emoción preguntándole: ¿dónde encontraste eso? Y Panchita le dice: en el surco que me tocó, y creo que hay más, pero está muy enterrado, solo pude sacar estos 2. Su cuñado los sostiene con sus manos y los observa detenidamente por unos instantes, logrando observar las marcas acuñadas en esas barras. Ve que son muy pesadas y con números y letras en inglés, con 99.9 de pureza. En ese momento le dice a Panchita que lo lleve donde los encontró. Pero para eso ya estaban 8 gentes escarbando en ese mismo lugar. No lograron ver lo que sacó Panchita, pero cuando se dirigía con su cuñado, vieron cómo le costaba caminar por el peso de esas 2 barras de plata, y supusieron que había encontrado algo grande de valor. El cuñado con voz fuerte les dice: «Señores, lo que hay aquí es de todos, tranquilos, no se abalancen y nomás no se me alboroten». Con mucho trabajo logró hacerse paso y vio que estaban muchos más enterrados en una caja podrida entre madera y metal. Y entre 4, todos con palas, lograron sacar 200 kilos de plata pura en barras de 250, 500 gramos y 1 kilo. Todos manoseaban y veían esos lingotes de plata. Nadie hablaba, pues a lo mejor estaban asustados, pero también entre todos iban cubriendo esos barras y lingotes de plata con sus bolsas para que más curiosos de alrededor no se dieran cuenta. El cuñado trajo un carrito de esos de albañil para transportar tierra y lo llenó de la plata, y otros trajeron cubetas también, y se dirigieron a la pequeña casa improvisada de madera que estaba en la entrada de esos terrenos. Ahí pusieron toda esa plata entre la pequeña mesa y la mayoría en el suelo, y el cuñado habló con todos diciéndoles y preguntándoles: «¿Esto que ven aquí, quieren que lo repartamos con el dueño también?». La mayoría dijo que no, pero el cuñado les insistió que era de ley que se le hiciera saber, pues al fin y al cabo era su terreno y de ley le pertenece también. El cuñado les comenta con una certera plática de más de 2 horas que este hallazgo no se debería saber ni decírselo a nadie, pues se corría el riesgo de atraer a los embaucadores, chantajistas y rateros. Tarde o temprano el dueño se enteraría, pues era un hecho que los cambiaría la vida a todos. Tal que se decide comentárselo al dueño,
el cual se sorprendió por tan generosa actitud y decidió que se repartiera el 50 y 50. Como era una comunidad de trabajo, él les propuso que se juntaran entre todos y compraran parte de esas tierras, pero todos decidieron que no. Y así se repartiría en proporciones iguales a los 8 trabajadores, quedando solo Panchita, junto con su cuñado, de comprarle a ese señor parte de esas tierras para así tener ellos un futuro asegurado. Panchita y su cuñado lograron cosechar esas papas, pero ahora en sus propios terrenos, porque le compraron un pedazo de tierra y todavía le sobró para vivir una nueva vida. Gracias al señor Andrés Bautista, hijo del cuñado que nos hizo llegar esta gran historia que sucedió en el año 2002, la cual pudo llegar a buenos términos. Su tía Panchita falleció a los 75 años, pero pudo vivir una mejor vida gracias a ella, que fue la que descubriera esos 200 kilos de plata.